Doutora Adriana Tidium, me conte, por que você acredita tanto no crosslink? Porque son pacientes que si no les hacemos crosslinking sabemos cuál es el final de la historia. Un paciente que tiene una ectasia evolutiva a los 14 años, sabemos que va a terminar en un trasplante. Siempre puedo trasplantarlo. En cambio, si yo puedo evitar ese trasplante o esperar unos años para trasplantar, estoy ganando tiempo y tal vez después venga otra cosa que nos ayude aún más. Está demostrado en el tiempo hasta ahora que el crosslinking frena la evolución del queratocono. Entonces, si yo freno la evolución, no provoco daño interno y evito el trasplante, para mí hasta ahora es solo ganancia. A senhora acredita que se deve fazer crosslink em todos os pacientes ou a senhora limitaria a indicação do crosslink? Solo en los pacientes evolutivos. Un queratocono o una ectasia que no está avanzando no debe tocarse. Y por otro lado, no se puede hacer crosslinking si no conseguimos 400 micrones de córnea sin el epitelio cuando empezamos a tratar al paciente. Sin 400 micras, en este momento para mí 420 micras, yo no hago crosslinking, porque sé que sí, entonces puedo dañar el ojo. Entonces, si yo puedo dañar el ojo, ya es otra cosa. Ahora, si yo estoy tranquila y sé que estoy evitando un trasplante de córnea, para mí no hay pérdida. A senhora indicaria o crosslink naqueles pacientes que têm ceratocone inicial? Sim. E que não demonstram que tem uma evolução só pelo diagnóstico de ceratocone? No, en el queratocono sabemos que a esta altura yo creo que hay un 40% de queratoconos que quedan en su estadio inicial y si nosotros no los tocamos van a quedar así hasta que el paciente sea grande. Y existe un crosslinking natural al pasar los años. O sea, al pasar los años la córnea se endurece y no evoluciona el queratocono. Entonces, nunca podemos tratar a un paciente si no evidenciamos su evolutividad. Una vez que sabemos que este paciente cambió su cono, es el momento de tratarlo. Muito obrigada, doutora. Doutor Croxato, o senhor tem acompanhado os pacientes que a doutora tem aplicado o crosslink. Eu gostaria dos seus comentários a respeito dos achados anatomopatológicos. Bueno, nosotros realizamos un estudio en paralelo con procedimientos que han surgido en los últimos años que nos han permitido y permiten visualizar qué es lo que sucede con el tejido corneal en vivo en los pacientes tratados con crosslinking. Comenzamos esto hace 3 años atrás y vimos lo que producía en los momentos inmediatos después del procedimiento y a lo largo del tiempo fuimos evaluándolos. Podemos decir que el crosslinking, el procedimiento del crosslinking, produce una lesión en la córnea, que significa una modificación. Lesión significa modificar la córnea en la zona central de la misma. Lo primero que hemos visto es que se corrobora y se confirma en los estudios in vivo que eso no penetra más allá de un determinado valor dentro de la córnea. No va más allá de la córnea. Quiere decir que la córnea, que se mantiene transparente por varios motivos, pero uno de los más importantes es el endotelio no está dañado por el procedimiento. A lo largo del tiempo, la córnea sufre cambios por el crosslinking. Es natural que un procedimiento en el cual se trata de provocar un cambio en el tejido corneal provoque esos cambios. Y esos cambios se van dando en forma progresiva, entonces hay una reorganización del tejido. No solamente desde el punto de vista de un entrecruzamiento del colágeno, de la estructura, de lo que mantiene a la córnea en su forma, sino que también se ponen en marcha mecanismos que tienen que ver con las células que actúan y hacen una respuesta al efecto de la VA riboflavina, que es el procedimiento que se utiliza. Entonces,
Todo eso, igual que en otras cicatrices corneales, sufre un proceso de remodelación. Al principio son más manifiestas desde el punto de vista de la histología, de esa biopsia in vivo. Después, a medida que vas pasando el tiempo, la córnea se va reorganizando y entonces va tomando unas características cada vez más parecidas a lo que tenía antes del crosslinking. Quedan algunos elementos siempre que provocan algún tipo de líneas que son cicatrices. Cuando nosotros decimos cicatrices, hay cicatrices que se producen después de un traumatismo, cicatrices que se producen después de una infección, que no permiten ver al paciente porque se producen esas cicatrices. El crosslinking, hacer un procedimiento que está regulado cuando se realiza, está controlado, es un procedimiento controlado de daño corneal, entonces hace que, a pesar de que nosotros vemos toda esa actividad celular dentro del estroma de la córnea, entonces no hay una manifestación clínica de parte de los pacientes. O sea, los pacientes no sienten que esto sucede, ni tampoco el médico, con los métodos actuales, visualiza lo que está pasando dentro de la córnea. Es decir, en síntesis, es un daño que, como se dice, es controlado, que nosotros creemos, hay muchos trabajos publicados de estos, creemos que, a diferencia de lo que dicen otros trabajos, de que solamente hay un entrecruzamiento, hay modificaciones corneales manifiestas histológicamente, que no tienen manifestación clínica y que se va reorganizando con el tiempo. Esto contribuye seguramente, esas cicatrices que se producen no visibles, contribuyen al endurecimiento de la córnea, que es lo que hace mantener que la córnea no se siga expandiendo, no se siga haciendo el debilitamiento de la misma y siga progresando el queratocono. Professor, esse processo é contínuo ou o senhor já observou que essas alterações têm uma limitação, se essas alterações param de acontecer em determinado tempo? Todo el proceso tiene distintas etapas. En principio hay una etapa de ese daño controlado, después pasa por una etapa en la cual se produce la cicatriz histológica y luego hay una etapa de recuperación de la homeostasis o del equilibrio de todos esos tejidos dentro de la córnea. Eso es, al final, a los 3 años aproximadamente, los cambios son mínimos que tiene la córnea. Se parece mucho en la zona central a lo que tienen las personas ancianas, que es una disminución del número de queratocitos, entonces eso se sigue viendo, pero no es una progresión del cambio. Las etapas se van cumpliendo dentro de ese proceso y hasta que terminan en un equilibrio final. Nosotros no sabemos cuándo termina ese equilibrio final porque la córnea, al ser un tejido que no tiene mucha movilización, no se reemplaza como es la piel rápidamente, entonces tarda mucho más tiempo que el resto de los tejidos. Pero seguramente a 3 años ya hay cambios en el cual la homeostasis se va recuperando, la forma normal, la estructura normal se va recuperando y pasados los años seguramente eso va a proseguir en ese proceso de tratar de volver otra vez a la situación que estaba previamente al tratamiento. Como última pergunta, o senhor tem observado o retorno ao uso de lentes de contato. Em cima desse processo, retarda essas etapas de cicatrização ou não tem nenhuma influência? Yo creo que el lente de contacto en esos pacientes, nosotros tenemos estudios de lentes de contacto a largo plazo y después de distintas formas de uso de lentes de contacto, y extrapolando los resultados que tenemos de eso a la posibilidad de lo que sucede con el lente de contacto, algunos de los casos que ha estudiado Adriana seguramente han utilizado lente de contacto y nosotros los hemos observado después con microscopía confocal y no hay
un daño extra o un efecto que pueda provocar el lente de contacto sobre ese tejido. O sea, no hay ninguna manifestación ni ninguna susceptibilidad del tejido para que el lente de contacto en esos pacientes después del procedimiento tenga un efecto deleterio para la córnea. Agradeço aos dois, agradeço a toda a equipe que tem trabalhado junto e que nós continuaremos sem dúvida nenhuma a acompanhar o trabalho de vocês, que é interessantíssimo, e agradeço mais uma vez por disponibilizarem para os nossos colegas todo esse material para que acessem posteriormente. Obrigada, doutor. Muchas gracias.